Pues se trata de uno de los inventos y uno de los inventores más importantes del mundo y de la historia. Él cambió la manera en la que nos divertimos las personas enfrente a una pantalla. Se trata de Guillermo González Camarena y de él le vamos a hablar en el estudio. Guillermo González Camarena fue un inventor conocido principalmente por el primer sistema de televisión a color, pero hizo muchos más inventos, Lilian. Sí. Y hoy nos acompaña Arturo González Camarena. Muchas gracias. Ingeniero, Un honor. Servidor. hijo de don Guillermo González Camarena. Sí, señor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué Un gusto honor tenerlo aquí, ¿eh? Gracias, el honor es para mí, gracias por invitarme. Claro. Arturo, cuéntanos, tu padre, don Guillermo González Camarena, dicen que es el inventor de la televisión a color, y en efecto, pero es un sistema, varios sistemas de televisión a color. Antes de este invento, pues la televisión era en blanco y negro. Sí, claro. Y en base a lo que él hizo, nosotros podemos ver ahora cualquier tipo de pantalla, incluyendo la de los teléfonos inteligentes, Es correcto. con colores. Cuéntanos. En efecto, él desarrolló 5 diferentes sistemas sobre televisión a color. Sí. El más importante es el primer sistema de televisión a colores con patente mundial, Ya. que es el sistema tricromático secuencial de campos. Ese sistema él lo desarrolló en los años 30. Sí. Entre 1934 y 39 lo presentó y en 1940 lo patentó en México y Estados Unidos. Ya, porque por ahí dicen que es un invento que se patentó en Estados Unidos, que si México no apoyó a don Guillermo González Camarena, y no es cierto. No. No, primero se patentó en los patentó en dos países. México, claro. Ya. Que él Primero- sobre todo trataron de comprar la patente, tengo entendido, ¿no? En Y él varias dijo, yo ocasiones, sí. soy mexicano y Es esto correcto. se queda en México, sobre todo también en esta parte de engrandecer a México. Guillermo González Camarena era un mexicano de tiempo completo. Sí. Sí. Él, además de haber inventado la televisión a color, fue precursor de la televisión en México y América Latina. Él a los 15 años construyó su primera cámara de televisión. Bueno, vamos más atrás. Desde niño era un inventor de cosas prácticas. Él nació en Guadalajara, ¿verdad? Nació en Guadalajara, Y ahí Jalisco. hacía sus inventos desde chiquito. ¿Cómo No, en México. En México, En ya. México. Él llegó a México al año de edad. Ah, muy Ok. pequeño. Su papá murió cuando él tenía 6 años. A los 7 años ya era inventor de cosas prácticas. A los 11 años construyó su primer transmisor de radioaficionado. A los 15, con piezas de desecho, construyó su primera cámara de televisión. Con ¿Y piezas cómo de fue desecho. que empezó o que se involucró y que quiso empezar a hacer, sobre todo cosas, cámaras de televisión, un sistema de color, todo esto? Pues ya lo traía. O sea, entre los 15 años y los 19 ya tenía la televisión a colores. La patentó en México y en Estados Unidos a los 23 años. Wow. El 19 de agosto de 1940. Ajá. Muy joven. Muy joven. joven. Y tenía muchas aficiones, don Guillermo González Camarena nos estaba platicando de ellas. Tú compartirías algunas, que era la de los animales, Lilian. Sí. Nos contabas que tenía un jaguar en casa. Entre otros animales, era amante de los animales. ¿Cómo tener un Ok, jaguar mira. en casa? ¿Eso no tuvo algún tipo de Un día llegó repercusión? con el jaguar. Sí. Los jaguares de chiquitos son como gatitos, son preciosos. Y Pero- ustedes emocionadísimos. Ah, claro. Pero luego se empezó a poner bravo el jaguarcito. Mi papá Claro. tenía unas pantuflas de llama que le Ajá. trajo mi mamá de Perú. Y un día mi papá se levantó con las pantuflas y el jaguar se le puso el brinco. Y mi papá se asustó, dijo, esto no va bien. Ok. Y entonces mejor lo regresó al zoológico. No, bueno, qué bueno. Sí. Exacto, ¿No? Si sí. no puede estar en casa, Sí. mejor. Oiga, y cuéntanos un poco más de don Guillermo González Camarena. Muchos conocemos su obra, pero ¿cómo era en la cotidianeidad? Por ahí dicen que vivía de noche y dormía de día. Vivía de noche y de día. Era un hombre maravilloso, Sí. como ser humano, como científico, pero como ser humano. Yo no conocí a Guillermo González Camarena hasta que murió. Ok. Para mí era el mejor papá del mundo y trabajaba en Televicentro. Sí. Y tenía tiempo también para estar con ustedes y Todo el tiempo convivir. del mundo. Ah. Yo no sé cómo le hacía. Hacía barcos de radio control, hacía aviones de radio control. En su oficina había un trenecito que le prendía desde el escritorio y le daba toda la vuelta a la oficina. Toda la vía iba clavada en una cornisa alrededor. Era un hombre maravilloso. ¿Y les tocaba a ustedes acudir seguido a la oficina o era prácticamente el Todos los trabajo sábados. se quedaba en casa y la familia, Todos los pero al sábados. revés, el trabajo en la oficina y la familia en casa? Es que el Todo laboratorio junto. estaba en casa, ¿no? Tenía 3 laboratorios, Ya. uno en casa, Sí. tenía otro en el Canal 5
y tenía otro en Popotla, en Mar Mediterráneo 220. Muy bien. Ok. Sí. Y ahí inventó la televisión a color. Y Arturo, usted trae un pin junto a nuestro lazo conmemorativo para combatir Sí. la enfermedad del cáncer de mama. ¿Ese pin qué significa? Según mi papá, Sí. si los aztecas hubieran conocido la televisión, así lo hubieran escrito. ¿Cómo está eso? A ver. Él era un estudioso de las costumbres, historia y costumbres mexicanas. Sí. Y de hecho, hablaba el vocablo náhuatl. O sea, ¿Lo hablaba? ¿Y cómo es eso? lo hablaba no fluido, pero lo conocía muy bien. Ya. Mira. Entonces, a base de dibujos Sí. náhuatl, él desarrolló el escudo junto con mi tío Jorge, que era su hermano, el pintor Jorge González Camarón. Famosísimo pintor. Sí, muralista, pintor y Así es. escultor. Desarrollaron este escudo que significa televisión en náhuatl. Mira. Wow. Y la eso verdad me perteneció a encanta. don Guillermo. Sí, es uno de los escudos. Pero ¿Qué que tal, pertenece a él, Lilian? sí. No, a mí me encanta, ¿eh? Y la verdad es de que, como se lo comenté desde que llegó, no lo puedo dejar de ver, me encanta. Sí, pues un gran invento que cambió sin duda la manera de ver al mundo, un invento científico que la NASA usó durante muchísimos años para sus investigaciones Lo siguen fuera de la usando. órbita. Lo sigue usando, Lo sigue el usando. mismo. El mismo. Ya. Me imagino que además no debe haber sido nada fácil para él, ¿no? Que familiares, incluso amigos, podrían haber pensado que estaba loco y que lo que él quería lograr y lo que quería impulsar era algo, pues, imposible. Pues afortunadamente tuvo una mamá muy inteligente. Entonces él, había unos sótanos en la casa, en el Abre 74, en la colonia Juárez, donde era su casa, y él desde niño se metía horas enteras. Ok. Me platican mis tíos mayores que él, que mi abuelita llegaba a las 6 de la tarde con la charola y la comida fría, y bajaba al sótano, aquí está, se te olvidó comer, pero lo dejaba. Era un apasionado. Sí. Lo dejaba, entonces se desarrolló ese genio que él traía. Qué esa importante creatividad. es permitirle a una persona poder desarrollar en todo su esplendor esta genialidad que pueden llegar Así a es, tener, ¿no? Sus inquietudes. Sus Y en este inquietudes. caso, bueno, pues en beneficio de la humanidad. Claro Sí, que claro. sí. Sí. Muchas gracias, Al Arturo contrario, González Camarena. a ustedes, muchas Por gracias a platicarnos un ustedes. poquito lo más íntimo del gran inventor del cual todos conocemos. Y los felicito de todo corazón. Gracias. Muchas gracias. Es un gran esfuerzo el que están haciendo y yo soy seguidor de ustedes. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.